¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el cual documentamos hechos de la vida cotidiana con el propósito de que tengamos más y mejores elementos informativos para tratar de comprender, de entender qué es lo que sucede en nuestro entorno. Habrá quienes no descansarán durante el fin de año y sus fiestas decembrinas serán iluminadas por la emoción de las tareas que tendrán que iniciar en enero rumbo a la consecución de un nuevo y lucrativo negocio, llamado partido político, tarea en la cual se involucrarán por lo menos tres organizaciones. La extrema derecha representada por la organización conocida como el Yunque, los restos de la llamada Marea Rosa que pretende articular el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, y un movimiento más que buscaría distanciarse de PAN y PRI, encabezado por Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, la ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Quienes más sufrirán y serán damnificados por la fuga de militantes que desencantados buscarán nuevos horizontes luego de la estrepitosa derrota que experimentaron en los comicios del 2024, serán los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. De ninguna manera será una tarea fácil, pues tan solo en los 6 años comprendidos entre 2018 y 2024, 6 partidos políticos nacionales perdieron su registro oficial. En el 2018 se quedaron sin financiamiento público los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza. En el 2021 se quedaron fuera del presupuesto Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario. Mientras que en 2024 dijo adiós a su franquicia nacional y a su jugoso subsidio el Partido de la Revolución Democrática, el mítico PRD, que se desvaneció después de los comicios del 2024. Vemos en la diapositiva número 4 la primera parte de esta relatoría de la derrota, donde vemos que el Partido de la Revolución Democrática no logró el 3% de la votación nacional que se requiere para conservar el registro. Esto fue en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, y el 4 de octubre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la formalización, el decreto que formalizó la desaparición del PRD. Pero en el año 2021 se fueron otros 3 partidos. El partido Fuerza por México, el que impulsó Pedro Aces, que ahora es senador de la República, perdón, que ahora es diputado de la República por Morena, y que en el 2021 era senador de la República, senador suplente por Morena. Bueno, pues ese partido Fuerza por México tampoco logró los votos suficientes en el 2021, apenas alcanzó el 2.56% de la votación, se quedó
a unas cuantas cifras de alcanzar el 3% con el que hubiera conservado su registro, pero no alcanzó ese mínimo que exige la ley. También en el 2021, redes sociales progresistas apenas obtuvo el 1,83% de la votación y perdió todas las prerrogativas. Y lo mismo le sucedió al Partido Encuentro Solidario, que apenas alcanzó el 2,85% de la votación cuando el piso mínimo era del 3% para conservar el registro oficial. También en la diapositiva número 5 vemos la historia del fracaso de otros dos partidos que se fueron en el 2018, cuando en la elección presidencial de ese año tampoco lograron el mínimo del 3% de la votación nacional. En esas circunstancias se vieron los partidos Encuentro Social, que apenas alcanzó el 2,78% en la votación para la elección presidencial del 2018, el 2,43% en la votación de senadores y el 2,43%, perdón, y el 2,51% en la votación de diputados por mayoría relativa en comicios del 2018. Así fue el fin del ciclo del Partido Encuentro Social. También en el 2018 se fue Nueva Alianza, que alcanzó apenas el 1,02% de la votación emitida en la elección presidencial y el 2,41% en la votación de senadores en los comicios del 2018. Esta es la historia más reciente de 6 fracasos de partidos políticos que llegaron con amplias expectativas, en particular el Partido de la Revolución Democrática, que finalmente se fue después de haber obtenido su registro oficial el 26 de mayo de 1989. En 1989 obtuvo su registro oficial y lo perdió en los comicios del 2024. Bueno, el caso más dramático fue justamente el del Partido de la Revolución Democrática. Aún siendo parte de la alianza Fuerza y Corazón por México, de poco le ayudó al Partido del Sol Azteca el respaldo de sus amigos del PAN y del PRI, pues apenas alcanzó, como le decíamos, el 1,91% de la votación emitida en la elección presidencial del domingo 2 de junio del 2024, el 2,37% en los comicios para senadurías de mayoría relativa y el 2,54% en la contienda de diputados de mayoría relativa. La pérdida del registro del PRD fue una pérdida históricamente importante y para mucha gente de izquierda dolorosa por una razón muy concreta. El registro con el que se dio de alta al PRD en el año de 1989, ese registro con el que el PRD transitó por la política electoral del país, era el registro que había conseguido desde 1979 el histórico Partido Comunista Mexicano. El viejo Partido Comunista Mexicano logró su registro en 1979. Después, ese mismo registro se utilizó para dar de alta al Partido Socialista Unificado de México y terminó siendo el mismo registro el que se utilizó para darle vida al Partido de la Revolución Democrática, que en los comicios del 2024 se despidió porque no logró el 3% de la votación. Es decir, no solamente terminaron los presuntos izquierdistas del Sol Azteca con la historia del PRD, también cancelaron la historia del histórico Partido Comunista Mexicano, que le había heredado su registro oficial al Partido del Sol Azteca. Los más recientes experimentos políticos muestran que no es suficiente con tener dinero e influencias políticas para constituir un partido político. Pues si las organizaciones promoventes no emocionan a la gente, si no tienen el respaldo de un importante segmento de la población que crea en su proyecto de gobierno, de nada valdrá la propaganda que hagan y el dinero que inviertan. No hay partido sin pueblo. Y lo que le ha sucedido a los partidos que tienen una tendencia clara o hacia la derecha es que se han ido quedando sin respaldo popular, como es el caso del PAN, el caso del PRI
y también en gran medida el caso del Partido Movimiento Ciudadano. El más reciente experimento político que vamos a ver enseguida nos dice que no basta con tener dinero y no basta con tener influencias políticas. Si alguien tiene dudas al respecto, puede tomar como ejemplo lo que le sucedió al expresidente panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y a su esposa Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. El 4 de septiembre del 2020, el Instituto Nacional Electoral negó el registro como partido político a México Libre, una organización encabezada por esos dos prominentes panistas. Envuelta en la controversia por los señalamientos de presunta corrupción en diversos casos, la sombra de una supuesta alianza con el narcotráfico, representada por el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno calderonista, Genaro García Luna, la organización México Libre fue multada el 21 de agosto del 2020 por el Instituto Nacional Electoral. Libertad y Responsabilidad Democrática, que era la organización que impulsaba la creación del Partido México Libre, incurrió en el uso de recursos no debidamente identificados en el 8.18% de sus ingresos. Esto detalló el 21 de agosto del 2020 el consejero Ciro Murayama Rendón. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, por supuesto, expuso en el dictamen que se votó ese día que México Libre recibió 1 millón de pesos de personas no identificadas, por lo que se hacía acreedor a una multa de hasta 2.3 millones de pesos. En el análisis realizado por el Instituto Nacional Electoral, se concluyó que la organización de Calderón Hinojosa y Zavala Gómez del Campo, que aspiraba a convertirse en el Partido México Libre, incurrió en otras irregularidades, pues no presentó comprobantes de servicios contratados, omitió la documentación de contratos de prestación de servicios y no entregó copias de las credenciales de elector de los aportantes. Esto lo publicó nuestro diario digital, sin embargo, MX, ese 4 de septiembre del 2020. Como ustedes pueden ver, el proceso no es simple y no solamente se requiere dinero, hay que comprobar de dónde surge el dinero, quién lo aporta y si los recursos para la constitución de un partido político son recursos legítimos, permitidos y avalados por la ley. Bien, ¿cuál es el primer paso para iniciar la creación de un partido político? Para los que van a andar muy emocionados en enero o andan ya muy emocionados desde ahora con esa idea. Bueno, la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 11 lo siguiente. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral deberá, tratándose de partidos políticos nacionales, o ante el organismo público local que corresponda en el caso de partidos políticos locales, la ley contempla las dos posibilidades de que alguien o alguna organización quiera crear un partido nacional o un partido estatal. En los dos supuestos, en el caso de los partidos políticos locales, la organización de ciudadanos deberá informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. En el caso del registro nacional o en el mes de enero del año siguiente a la elección de gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local. En este caso, cuando hablamos de la hipótesis de la creación de un partido nacional, la elección de presidente fue este año 2024, por lo tanto, en enero del 2025 tendrían que iniciar los trámites las organizaciones que quieran crear partidos nacionales. Pero en el caso de los partidos políticos estatales, vamos a dos casos muy concretos. Este año también se eligió gobernador en Jalisco y este año se eligió también jefa de gobierno en la Ciudad de México. En estos dos estados, por ejemplo, si hubiese organizaciones que quisieran formar partidos políticos estatales o partidos políticos locales, como también se les denomina,
Bueno, también en este caso, en enero del año siguiente de la elección de gobernador o de jefe de gobierno, en enero del 2025, tendrían que iniciar los trámites. Eso es lo que dice el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos. ¿Cuál es el segundo paso para la constitución de un partido político? La Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 12 lo siguiente. Para la constitución de un partido político nacional, se deberá acreditar lo siguiente. Inciso A. La celebración de asambleas por lo menos en 20 entidades federativas o indistintamente en 200 distritos electorales en presencia de un funcionario del Instituto Nacional Electoral. O sea, hay dos opciones. Las organizaciones que quieran hacer un partido tendrán que realizar asambleas estatales en 20 de las 32 entidades federativas o podrán optar por realizar 200 asambleas distritales en 200 de los 300 distritos electorales del país. Pero hay condiciones diferentes en cada caso. Por ejemplo, el número de afiliados que concurran o participen en una asamblea estatal tendrán que ser por lo menos 3,000 y los que participen en una asamblea distrital tendrán que ser por lo menos 300 ciudadanos. Estas personas tendrán que suscribir el documento de la manifestación formal de afiliación, es decir, vine voluntariamente y me afilié a esta organización. También tendrán que certificar que asistieron libremente, que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de la organización que pretende convertirse en partido político y que además en esa asamblea estatal o distrital eligieron a los delegados propietarios y suplentes que acudirán a la Asamblea Nacional Constitutiva. Todo esto se tiene que cumplir como segundo paso. También el Instituto Nacional Electoral tendrá que certificar en esta parte del proceso que los ciudadanos mencionados en la fracción anterior que con esos ciudadanos quedaron integradas las listas de afiliados con el nombre, los apellidos, el domicilio, la clave y folio de la credencial para votar. Y también el INE tendrá que certificar que en la realización de la asamblea de que se trate, no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político. Es decir, ninguna organización sindical, como por ejemplo la CTM, la CROM o alguna organización de esa naturaleza, puede participar y obligar de manera corporativa a sus integrantes a que formen parte de un nuevo partido político. Los miembros de un partido político tienen que hacerlo de manera voluntaria y de manera individual. El tercer paso para la constitución de un partido político, la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 12 que para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar la celebración de una Asamblea Nacional Constitutiva ante la presencia de funcionarios del INE. O sea, después de que se realicen, bien sean las 200 asambleas distritales o las 20 asambleas estatales, ahí se nombran los delegados que van después a una Asamblea Nacional Constitutiva en donde también tendrá que ser certificada por algún funcionario del INE. Ahí asistirán los delegados propietarios o suplentes elegidos en las asambleas estatales o distritales. Y también se tendrá que verificar que los delegados hayan aprobado la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de la organización que pretende convertirse en un nuevo partido. El punto cuatro, el paso número cuatro, para constituir un partido lo establece el artículo 15 de la Ley General de Partidos Políticos. ¿Qué dice? Dice que una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, fíjense bien, una vez realizadas las asambleas y todos estos procedimientos, las asambleas estatales o distritales y la Asamblea Constitutiva Nacional, en enero del 2026,
La organización presentará ante el Instituto Nacional Electoral o ante el organismo público local electoral la solicitud de registro acompañándola de los siguientes documentos. Es decir, en el 2025 las organizaciones llevan a cabo sus asambleas distritales o estatales y en enero del 2026, ya cuando han realizado todos esos trámites, se presentan a solicitar su registro, bien sea ante el INE, si se trata de un partido nacional, o ante el Instituto Electoral del Estado donde se esté integrando este partido estatal. Deberán presentar los documentos de la Declaración de Principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados. También tendrán que presentar las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales que corresponda. Y también, al solicitar su registro, tendrán que presentar las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipios o demarcaciones, según sea el caso, y también el acta de la Asamblea Nacional o local constitutiva correspondiente. Y el último paso es el siguiente. La Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 19. Punto 1. El instituto o el organismo público local que corresponda elaborará un proyecto de dictamen y dentro del plazo de 60 días contados a partir de que se tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, se resolverá lo conducente. Estamos hablando de que si la solicitud se presenta en enero del 2026, para el 31 de marzo del 2026 más o menos, ya le tendrán que notificar a la organización si le van a dar o no su registro como partido político. Cuando proceda la autorización de un nuevo partido político, se expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa, la autoridad electoral, bien sea el INE o la autoridad estatal, tendrán que fundar y motivar por qué no le dieron el registro. El registro de los partidos políticos, cuando surte efecto, cuando sea aprobado, tendrá vigencia a partir, escuche usted, a partir del primer día del mes de julio del año previo a la elección. Es decir, se presenta la solicitud de registro en enero del 2026, ya que se hicieron todas las asambleas estatales o distritales. Luego, el instituto resuelve el 31 de marzo si concede los registros a los nuevos partidos. Y si así sucede, el registro tiene vigencia a partir del mes de julio del 2026. Y por supuesto, esta resolución de la autoridad electoral tendrá que publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial del estado que corresponda, bien sea que sea la constitución de un partido político nacional o un partido político estatal. Estos son los 5 pasos obligadísimos que tiene que cumplir cualquier organización que pretenda constituir un partido político. Parece muy simple, pero el problema radica en que para que esto suceda, las organizaciones políticas tienen que convencer y motivar a la gente para que la gente acuda a las asambleas distritales, acuda a las asambleas estatales, según sea el caso, y la gente esté dispuesta a firmar un padrón de militantes en donde aparezcan los datos personales y también los datos que están en la credencial de elector para que el INE certifique que se cumplió el trámite. Bueno, pero hay un asunto que es importante analizar. No es un asunto tan sencillo el asunto de tener una membresía sólida de militantes. Hay 3 partidos que probablemente van a tener problemas y van a sufrir una merma significativa cuando este proceso se inicie. ¿Por qué? Pues porque las 3 organizaciones que hasta el momento parecen dispuestas a promover nuevos partidos políticos tienen una inclinación de derecha o una inclinación de centro derecha, si queremos ser más moderados. Pero en este caso, los partidos que se verían afectados serían el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. El problema para estos 3 partidos
es que no han hecho bien su tarea de realizar trabajo político de adoctrinamiento, de proselitismo entre los ciudadanos, pues sus membresías son muy pobres. Y esa falta de solidez en su trabajo político podría propiciar que sus militantes emigraran hacia algunas de las organizaciones que a partir de enero tratarán de crear nuevos partidos políticos. Esto, por supuesto, considerando que esa migración de militantes, en los casos de estos tres partidos, pudo haberse iniciado ya y en algunos casos, como en el caso del PRI, es muy claro que ya empezó y que ya ocurrió. Pero vamos adelante con la diapositiva número 18. Mire usted, aquí está el padrón oficial de afiliados al Partido Acción Nacional. El padrón oficial de afiliados se valida en el mes de agosto del año previo a la elección que corresponda, elección federal, por supuesto. Por lo tanto, las últimas validaciones de los padrones oficiales de los partidos políticos se hicieron en agosto del 2020 para la elección del 2021 y en agosto del 2023 para la elección del 2024. Por lo tanto, la próxima validación de los padrones electorales, de los padrones oficiales de militantes de los partidos políticos, se va a realizar hasta el mes de agosto del 2026. Pero vea usted, en el caso, por ejemplo, del PAN, el PAN en agosto del 2020 tenía 252,140 afiliados. Para agosto del 2023, o sea, 3 años después, apenas había incrementado su membresía en 25,525 ciudadanos, es decir, un crecimiento en 3 años del 10,12%. ¿Esto qué significa? Algo muy simple. El PAN no trabajó en su militancia o una parte importante de su militancia se fue a otros partidos. Y en este caso, los números son muy pobres. ¿Cómo es posible que un partido que se dice nacional tenga solamente 277,000 afiliados y haya crecido solo en 25,000 afiliados en ese periodo de 3 años? Vamos a la diapositiva 19 y vemos el caso del padrón oficial de afiliados del PRI. El PRI entre el 2020 y el 2023 perdió 653,000 afiliados. Estos son los números oficiales. Eso le representó una merma del 31,62%, una baja, un descenso en su militancia de menos 31,62%. Pero en el caso del PRI, estos números oficiales de membresía no son del todo ciertos por algo muy importante. Usted sabe, por ejemplo, que en los comicios de junio del 2024, un segmento importantísimo de su militancia en el Estado de México se fue al Partido Verde. Lo mismo sucedió en el estado de Yucatán, donde un grupo muy importante de priistas se fue al Partido Verde, de tal manera que hay estados donde el PRI se desfondó y lo más probable es que ese 1,411,000 militantes que presuntamente tenía en agosto del 2023 esté muy, muy lejos de esa cifra. Y luego, finalmente, vemos el padrón oficial en la diapositiva 20, vemos el padrón oficial de Movimiento Ciudadano. También es un caso muy dramático, porque en agosto del 2020, MC tenía 381 militantes y para el 2023 apenas aumentó a 384,000. ¿Cómo es posible que un partido nacional aumentó en 3 años apenas 2,270 militantes? Un porcentaje de 0,59%, es decir, ni siquiera un punto porcentual de incremento. ¿Esto qué significa? Bueno, pues algo muy simple, que de la misma manera como PAN y PRI no trabajaron con la gente, tampoco Movimiento Ciudadano trabajó con la gente. Lo único que ha pasado con Movimiento Ciudadano es que muchos militantes panistas, como sucedió en Jalisco en particular, se fueron a militar en Movimiento Ciudadano porque el proyecto del PAN ya estaba agotado en ese estado. Y esto ha pasado en varias entidades de la República. Pero además de cachar militantes desencantados del PAN y del PRI,
Movimiento Ciudadano no ha hecho trabajo político serio para incrementar su militancia. Y ahí está la prueba en esta diapositiva 20. En 3 años aumentó 2.270 militantes, apenas el 0,59%. Estos tres partidos políticos, PAN, PRI y MC, suman oficialmente en conjunto 2.073.559 militantes. Pero resulta que la lista nominal de electores en el país, con corte al jueves 12 de diciembre del 2024, es de 98.385.487 ciudadanos. Y vea usted, toda la militancia junta de PAN, PRI y MC apenas representa el 2,10% de todos los potenciales votantes del país. Ahí ve usted reflejada la pobreza del trabajo político de estos tres partidos, que lo más seguro es que en el 2025 van a sufrir porque si se constituyen nuevas opciones, sobre todo las opciones de derecha, muchos de sus militantes los van a abandonar y se van a ir a buscar nuevos horizontes. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Muchas gracias por su gentileza. Buenas noches y descansen.